¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana, sin duda ninguna, hemos tenido una grande bendición. El tema de esta semana fue cómo vencer el pecado. Y el pecado, dijimos, se vence por la fe, apropiándose de las promesas maravillosas de victoria que Dios le ha dado a usted y me ha dado también a mí. Nosotros podemos, de alguna manera, por la gracia de Dios, recibir libertad de la esclavitud del pecado, y siendo libres del pecado podemos servir a la justicia. Por eso entonces ahora usted y yo podemos decidir a quién podemos servir, si al pecado para la muerte o si a la justicia para vida eterna. En esta semana estudiamos estos temas de realmente poderosos. Vimos cómo Jesús no consintió en pecar. En realidad Jesús dependió en la presencia del Espíritu Santo de toda la divinidad. Aunque Él era humano, esencialmente se hizo pecado. Por medio de la presencia del Espíritu de Dios, Él logró vencer la tentación, vencer el pecado. Y este conflicto fue mediante la permanencia del Espíritu Santo en su vida. Y nosotros podemos ser participantes de su naturaleza, porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Dice aquí, mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano nuestra, de nuestra fe, y dirigirla a asirse a la divinidad de Cristo, con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. De tal manera que esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un Dios que Dios nos ofrece. Cuando venimos a la fe, tenemos como fruto la santificación de nuestras almas. Recuerden que está la justicia imputada, que es cuando creemos, y la justicia impartida es un ejercicio diario de nuestra fe. Cuando venimos a la fe, nos bautizamos y somos sepultados en la muerte y surgimos a una nueva vida. Mejor dicho, resucitamos a una nueva vida, y ahora en una nueva vida somos siervos de la justicia para servir a nuestro Dios. Por lo tanto, dijimos que no podemos servir a dos señores. Vamos a servir o al pecado para muerte o a la justicia para vida. Los hijos del maligno son los siervos de su Señor, al cual se entregaron para obedecer. Son sus siervos y no pueden ser siervos de Dios, a menos que renuncien a todas sus obras. De tal manera que usted y yo somos hijos de justicia, hemos venido a servir al Señor. Hemos dejado los placeres, la diversión, y hemos dejado de participar en las cosas del mundo y las cosas del maligno. Por lo tanto, dice aquí, Dios ha revelado verdades sagradas y santas que han de separar a los hijos de los impíos y purificarlos para sí. Los adventistas del séptimo día deben de vivir conforme a su fe. Por lo tanto, esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, cuando el pecado abundó, dijimos que la ley ha venido a mostrarnos el pecado. El pecado sobreabunda porque venimos a estar conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado ya no se señorea en nosotros. Aunque estamos conscientes del pecado, ahora el pecado no se señorea en nosotros, de modo que ya no le obedecemos. Hoy hacemos las cosas que a Dios le agrada. Por lo tanto, el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Más pecado miras en ti, más abundante gracia Dios te está dando. En el tema número 2 comprendimos cuando el pecado reina. Los deseos pecaminosos de la concupiscencia de la carne pueden arrastrarnos a volver a pecar. El pecado está latente en nuestras vidas, está allí, pero ya no le servimos a él. Por lo tanto, cuando el pecado reina, entonces la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Si el pecado le domina, entonces usted está siendo dominado por el poder del mal. Pero cuando el pecado reina, o cuando el pecado ya no reina, es como que un rey somete a alguien de manera violenta y lo hace hacer lo que no quiere hacer.
Por lo tanto, aunque tenemos la naturaleza pecaminosa, el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros nos da el poder para vencer y ser libres de que ese pecado reine en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el tema número 3 comprendimos que no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí dijimos que realmente todo está bajo la ley. Bajo la ley está todo lo que en este mundo existe. Por lo tanto, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, sigue vigente en todas las leyes. Las leyes siguen rigiendo. Por lo tanto, estar bajo la gracia no es tener licencia para pecar, al contrario. Estar bajo la gracia es estar libre de la condenación. Y como estamos libres de la condenación de la ley, ahora obedecemos como siervos a la justicia de Dios. Y estamos bajo la ley del Espíritu. Dios ha escrito su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces esa gracia la necesitamos. ¿Para qué? Para poder tener los frutos del dominio propio, del control sobre toda la maldad y el pecado que nos rodea. En el tema número 4 comprendimos lo que es el pecado u la obediencia. Y dijimos que así como para fe, usted puede tener una fe buena o una fe mala, una fe positiva o una fe negativa, lo cual significa, si usted cree que puede vencer el pecado, lo puede vencer. ¿Cómo? Mediante las promesas que Dios le da, agarrándose de la justicia de Cristo, creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan, creyendo que usted es más que vencedor, creyendo que en realidad todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Por lo tanto, por la fe vencemos las tendencias pecaminosas y ya no estamos en pecado, estamos en obediencia y obedecemos para justicia, para honra y gloria del Señor. En el tema número 5 aprendimos lo que es libre del pecado. Jamás vamos a ser libres de esta naturaleza pecaminosa. Hay una ley del pecado que mora en nosotros. Sin embargo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, comprendemos que en realidad nuestra humana debilidad depende exclusivamente del poder del Espíritu Santo y el dominio propio, la fuerza de voluntad que Adán perdió allá en el Edén junto con Eva. Hoy ese poder lo tienes tú disponible. ¿Cómo? Puedes elegir servirle, renunciar a la maldad, renunciar al pecado, acercarse a Dios, y ahora sirves como siervos de la justicia. Y dijimos que hemos de alejarnos, hemos de huir, hemos de acercarnos a Dios como Pablo, y como Timoteo y como José. Y también entonces Dios se acercará a nosotros. Y entonces ahora el diablo huirá de vosotros. Y esta fue la lección número 7. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 8, cuyo título es ¿Quién es el hombre? De Romanos capítulo 7. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y los espero con esta lección la próxima semana. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, te alabo, te bendigo y te doy gracias por estas lindas y hermosas lecciones. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ser más que vencedores por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón. Dale fuerza, poder para poder vencer. Dales la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu. Llénalos de ti para que sean más que vencedores, renuncien a la maldad y el pecado y vengan a ser siervos de la justicia. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.